Desde las remotas aldeas de Etiopía, cruzando ríos, desiertos y siglos de silencio, un antiguo pueblo comienza a resurgir. Son los Beta Israel, los hijos olvidados de Sión, descendientes de una promesa eterna sellada por Dios mismo, y hoy están regresando a casa. Con cada paso que dan hacia Jerusalén, se cumple una palabra que estuvo dormida durante milenios, palabra que no fue escrita por hombres, sino por el Espíritu de Dios, a través de sus profetas. Sofonías 3:10 lo dijo con claridad. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. Esta no es una coincidencia, es una señal, una alarma divina, una trompeta espiritual que anuncia que el tiempo profético se está activando. Miles de judíos etíopes están siendo llevados a Israel, no por razones políticas, ni por planes humanos, sino por el cumplimiento de una profecía que dormía, y que hoy despierta con una fuerza sobrenatural. ¿Qué sabían los profetas que nosotros hemos ignorado? ¿Por qué este regreso tiene un papel tan crucial en los eventos del tiempo final? Porque esto no es simplemente un retorno cultural o étnico, es el eco de la trompeta profética. Es Dios recordándole al mundo que Él no ha olvidado a los suyos. Y si Dios no se olvidó de ellos, tampoco se ha olvidado de ti. Si has sentido que hay un llamado profundo dentro de ti, una conexión inexplicable con lo espiritual, una certeza de que fuiste escogido desde antes de nacer, este video no llegó a ti por casualidad. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir puede abrir tus ojos y transformar tu fe para siempre. Profecía en acción. El regreso de los Beta Israel. Muy pocos conocen esto, pero lo que está ocurriendo hoy con los judíos etíopes es mucho más que una simple migración. Es el despertar de una profecía milenaria que estaba dormida. Hasta ahora, cuando vemos las imágenes de hombres, mujeres y niños atravesando tierras áridas, con la mirada fija en Jerusalén, no estamos presenciando una historia moderna, sino el eco vivo de las Escrituras. Isaías 11:11 lo anunció. Acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía. ¿Puedes sentir el poder de Dios en estas palabras? Porque cada paso que ellos dan hacia Sión es una proclamación de que la fidelidad de Dios nunca expira. Sofonías también lo proclamó con fuerza divina. Desde más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán los hijos de mis dispersos. La hija de mis esparcidos me traerá ofrendas. Sofonías 3:10. Esta no es una metáfora ni una poesía profética sin cumplimiento. Está pasando ahora mismo. Miles de Beta Israel, conocidos como los judíos etíopes, están volviendo a la tierra prometida como una señal directa de que la palabra de Dios no falla, aunque pasen siglos. La historia ha querido olvidarlos, pero el cielo, no. El Espíritu Santo está trayendo a la luz lo que fue ocultado por generaciones, para mostrarnos que ningún hijo del pacto será abandonado. Ninguno. El Salmo 68:31 completa este poderoso tríptico profético. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. No es casualidad que este versículo hable de Etiopía como un agente activo de adoración. Esta nación africana, muchas veces ignorada en los mapas espirituales del mundo, ha estado gestando una fidelidad silenciosa, una oración antigua que hoy comienza a ser respondida. ¿Cuántas veces hemos creído que Dios se ha olvidado de nosotros por vivir en el anonimato o en la periferia? Y sin embargo, Él responde desde lo alto. Su fidelidad no depende de nuestra visibilidad, sino de su pacto eterno. Y aquí está la revelación más profunda. El regreso de los Beta Israel no es político, ni geográfico, es espiritual. Es un llamado divino que conecta el principio con el fin. En su andar hacia Jerusalén se cumple lo que Jesús dijo, que el Evangelio sería predicado a todas las naciones y luego vendría el fin. Mateo 24:14. Porque esta restauración no solo es de un pueblo, sino del testimonio de la fidelidad de Dios. Y tú que escuchas esto, ¿has sentido que también estás siendo llamado a regresar? No a un lugar físico, sino a tu verdadera identidad espiritual. Este primer paso nos muestra algo claro.
Dios está cerrando ciclos que Él mismo abrió hace milenios, y tú formas parte de esa historia. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo, porque el origen de este pueblo esconde secretos que desafían la lógica y revelan una sabiduría divina que pocos han explorado. Origen misterioso y milenario. ¿Cómo es posible que un grupo de judíos haya sobrevivido durante siglos en lo profundo del continente africano, aislado de Jerusalén, de los rabinos, del Talmud, y aún así, conservara una fe tan vibrante? La respuesta no es simple, pero tampoco es casual. Muchos estudiosos han intentado explicar el origen de los Beta Israel desde un punto de vista histórico o antropológico, pero lo que pocos se atreven a considerar es que su existencia es, en sí misma, un misterio profético. La hipótesis más antigua y resonante es la llamada teoría salomónica, que son descendientes directos de Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Esta tradición, conservada en el Kebra Nagast, no es una simple leyenda, es un lazo espiritual entre Etiopía y Israel que desafía los límites de la lógica humana. ¿Te imaginas lo que significa haber sido engendrado por la sabiduría de Salomón y la búsqueda ferviente de la reina de Saba? Esto no es solo una herencia biológica, sino una carga espiritual, un llamado eterno. La Biblia nos cuenta que la reina de Saba viajó desde tierras lejanas, con preguntas en su corazón, buscando sabiduría. Primero Reyes 10. ¿Y si ese viaje no fue solo una visita diplomática, sino el inicio de una semilla divina plantada en África? ¿Y si ese encuentro no solo dejó riquezas, sino destino profético? A veces lo que parece una historia antigua se convierte en un mapa espiritual cuando lo miramos con los ojos del Espíritu Santo. Otra teoría habla de que los Beta Israel serían parte de las tribus perdidas de Israel, especialmente la tribu de Dan. Esta idea, aunque controvertida, tiene un peso simbólico inmenso. Dan era una tribu que se apartó, que buscó su propio territorio, Jueces 18, y muchos creen que fue la primera en perderse entre las naciones. Y si, en lugar de desaparecer, simplemente fue escondida por Dios para un tiempo señalado. Recordemos que el Señor prometió en Oseas 1:10 que, aunque Israel fuera dispersado, serán llamados hijos del Dios viviente. La dispersión no es olvido, es preparación. También existe la hipótesis de una conversión local antigua al judaísmo. Algunos creen que los pueblos de Etiopía fueron evangelizados por judíos que llegaron siglos antes de Cristo, tal vez incluso desde los tiempos de la reina de Saba. Pero más allá de cuál teoría es correcta, hay algo que ninguna de ellas puede negar. Este pueblo ha guardado una fe que desafía al tiempo, como si el Espíritu Santo los hubiera envuelto con un manto invisible, protegiéndolos de la corrupción doctrinal, de la persecución religiosa y del olvido histórico. ¿Quién más podría hacer eso sino el Dios de Abraham? Y aquí viene el llamado para ti. ¿Cuál es tu origen espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu alma vibra con estas revelaciones? Tal vez no seas descendiente de Menelik ni de Dan, pero eso no significa que no seas parte de una profecía, porque Dios no llama por sangre, llama por propósito. Y si estás escuchando esto ahora, es porque hay algo en ti que necesita despertar, algo que lleva siglos dormido, pero que hoy comienza a recordar quién eres en el reino de Dios. Y si el origen de los Beta Israel es un misterio, su fe es aún más impactante, porque lo que ellos conservaron desafía todo lo que creemos saber sobre el judaísmo. Fe ancestral preservada. Casi nadie enseña esto así, pero los Beta Israel guardaron una fe tan pura, tan celosamente alineada con la Torá, que muchos estudiosos la consideran una cápsula viva del judaísmo bíblico original. Mientras otras ramas del judaísmo evolucionaron, se mezclaron con filosofías externas y se estructuraron bajo el liderazgo rabínico y el estudio del Talmud, los Beta Israel permanecieron firmes en una forma de adoración antigua, sin rabinos, sin sinagogas modernas, sin interpretación oral. Su única guía era la Torá. ¿Puedes imaginar lo que es vivir la fe como la vivía Moisés? Ellos lo hicieron durante siglos, en chozas humildes, entre montañas africanas,
Celebraban el sábado, las fiestas bíblicas y los mandamientos como si el tiempo se hubiera detenido. Pero esto no fue casualidad, ni folclore, fue fidelidad. Fue poder de Dios manifestado en la preservación de un remanente. Romanos 11:5 dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y ese remanente vivía en África, apartado del mundo, como una lámpara escondida esperando ser encendida. ¿No te emociona pensar que, mientras el mundo giraba hacia la modernidad, el Espíritu Santo estaba soplando sobre un grupo de fieles en Etiopía, que sin conocer a Jerusalén, mantenían viva su esperanza? Eso es lo que significa tener una fe que no depende del templo físico, sino del fuego eterno dentro del corazón. Su espiritualidad era profundamente levítica. Celebraban Yom Kippur, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, guardaban las leyes de pureza, los sacrificios simbólicos, y respetaban la dieta bíblica con celo. Lo más impactante es que muchas de estas prácticas se alineaban perfectamente con lo escrito en Levítico y Deuteronomio, sin haber tenido contacto con otras comunidades judías por siglos. ¿Cómo es posible eso? La única explicación es que el Espíritu de Dios no solo inspira la Escritura, también preserva al lector fiel. Jesús dijo en Juan 14:26, que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso fue exactamente lo que ocurrió en las aldeas de los Beta Israel. ¿Y qué podemos aprender de ellos hoy? Que no importa cuán lejos estés geográficamente, culturalmente o socialmente, si tu corazón está alineado con la palabra de Dios, Él te preservará. Tal vez hoy te sientas como un extranjero, como alguien que no encaja en este mundo moderno y apresurado. Pero déjame decirte algo, tal vez eso no sea una maldición, sino una señal, porque los escogidos de Dios muchas veces son los ignorados del mundo. Y lo que para el hombre parece insignificante, para Dios es un tesoro escondido. Como los Beta Israel, quizás tú también estás siendo preparado en secreto para un tiempo señalado. Y si su fe fue preservada contra toda lógica, su retorno fue aún más milagroso, porque el Dios que los guardó en la oscuridad de los siglos, los llamó a caminar a la luz de Jerusalén, y lo hizo de forma sobrenatural, como un nuevo éxodo que cambiaría para siempre la narrativa de las profecías bíblicas. Regreso profético a Jerusalén. Muy pocos lo saben, pero el regreso de los Beta Israel a la tierra de sus antepasados no fue un simple traslado geopolítico, fue un acto profético, meticulosamente orquestado por la mano invisible de Dios. Durante siglos, este pueblo vivió con la mirada fija en Sión, sin haberla visto nunca. Oraban hacia Jerusalén, cantaban salmos en hebreo antiguo, y ayunaban esperando el día en que el Altísimo los llevaría de vuelta. Y ese día llegó. En 1984, bajo una operación secreta llamada Operación Moisés, miles de judíos etíopes cruzaron desiertos, ríos y fronteras, guiados no solo por aviones, sino por la promesa viva de Isaías 43:6. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. La historia humana lo cuenta como un operativo militar, pero en lo alto, los cielos registraron aquello como un nuevo éxodo. El D-106, mismo Dios que partió el mar en tiempos de Moisés, estaba abriendo caminos en el aire, surcando el cielo con alas de esperanza. Fue tan impactante que, años después, en 1991, una nueva operación, aún más masiva, llamada Operación Salomón, logró trasladar a más de 14,000 judíos etíopes en menos de 48 horas. ¿Te das cuenta del simbolismo? Dos nombres, Moisés y Salomón. Uno representa la salida de Egipto y la libertad, el otro, la sabiduría, el templo y la realeza. Dios estaba gritando a través de estos nombres. Estaba diciendo, estoy cumpliendo mi palabra, desde el desierto hasta el trono. Pero el regreso no fue sin lágrimas. Muchos murieron en el camino. Otros fueron separados de sus familias. Algunos caminaron durante semanas, sin comida, perseguidos por soldados y asediados por la desesperanza. Sin embargo, nunca dejaron de orar, nunca dejaron de creer, porque cuando Dios planta una promesa en el corazón, ni el hambre ni la guerra pueden arrancarla. En Éxodo 3:7, Dios le dice a Moisés,
He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlos. Esa palabra volvió a hacerse carne en Etiopía, y cada lágrima derramada en el desierto se convirtió en un canto nuevo en Jerusalén. ¿Y tú, qué has hecho con las promesas que Dios te dio? ¿Has dejado que el tiempo las marchite, o sigues caminando aunque el camino parezca imposible? El regreso de los Beta Israel nos enseña que las promesas de Dios no expiran, se activan en el tiempo perfecto. A veces, cuando ya no esperamos nada, es cuando el cielo comienza a moverse. Así como hubo un día en que esos aviones descendieron para recoger a los hijos dispersos, también llegará el día en que Cristo mismo vendrá a recoger a su pueblo, y lo hará con gloria, no con escándalo político, mas con el poder del Espíritu Santo y la trompeta final. Pero aún después del regreso, la historia no se detuvo, porque una vez en la tierra prometida, comenzó una nueva lucha, no contra el hambre o el exilio, sino contra la indiferencia, la discriminación y el olvido. ¿Cómo se mantiene viva la fe en medio de un mundo que no te entiende? Eso es lo que descubriremos en el próximo y último tópico. Esperanza viva y desafío moderno. Muchos pensaron que el regreso a Israel sería el final feliz de esta historia, pero no lo fue. Fue apenas el comienzo de una nueva etapa, quizás aún más desafiante, la de perseverar en la fe en medio de la tierra prometida, pero sin la promesa aún cumplida en su plenitud, porque aunque los Beta Israel ahora caminan por Jerusalén, muchos caminan también por el valle del rechazo. A pesar de haber sido recibidos oficialmente como judíos, enfrentan discriminación, pobreza y olvido. Son vistos por algunos como demasiado africanos para ser judíos, y por otros como demasiado judíos para ser africanos. ¿Te suena familiar? Jesús también fue rechazado por los suyos. Juan 1:11 nos recuerda, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero lo que el mundo desprecia, Dios honra. Porque este pueblo sigue firme, sigue orando, sigue creyendo. La esperanza no fue enterrada en los campos de Etiopía, ni se deshizo en las pistas de aterrizaje de Tel Aviv. Vive, respira, se alimenta de la palabra de Dios y de la convicción de que fueron traídos a esta tierra no por la voluntad de hombres, sino por el Espíritu Santo. Es aquí donde surge la figura de líderes como Pnina Tamano-Shata, la primera mujer negra en ocupar un cargo ministerial en el gobierno israelí, nacida en Etiopía y marcada por el éxodo de fe de su pueblo. Su voz, su historia, su valentía, son el símbolo de que Dios no solo restaura, Él levanta. La comunidad Beta Israel es hoy un testimonio viviente de lo que significa creer cuando no se ve, amar cuando no se es amado, y esperar cuando todos te dicen que ya no hay nada por lo que esperar. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que ellos no reclaman su espacio con violencia ni con escándalos. Lo hacen con oración, lo hacen con ayuno, lo hacen como lo hacía Esther, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ana, la profetisa que no se apartaba del templo. Lucas 2:37. Su fe es resistencia espiritual, su lucha es clamor, su identidad está sellada no en documentos, sino en el corazón de Dios. Y es aquí donde este mensaje te toca directamente a ti, porque tú también enfrentas desafíos. Tú también has sido marginado, rechazado, incomprendido, tal vez incluso por tu propia familia. Pero si ellos, que cruzaron desiertos, vivieron en campos de refugiados y fueron despreciados, en su propia tierra, siguen de pie, orando y esperando, ¿qué te impide a ti hacerlo también? No es tu entorno el que define tu fe, sino tu raíz espiritual. Y si estás injertado en el olivo verdadero, en la promesa de la salvación por medio de Jesucristo, entonces ya no eres extranjero sino heredero del reino de Dios. Y así como el regreso de los Beta Israel fue una señal silenciosa, casi ignorada por los medios del mundo, puede ser también el comienzo de una ola mayor, la restauración final, la redención prometida, el regreso del Rey. Porque todo esto apunta a una sola cosa, que el Dios de Abraham no ha terminado su obra, que su fidelidad sigue activa, y que tú, si tú que estás escuchando esto, no fuiste olvidado, fuiste escogido, llamado, y estás siendo preparado para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Estás listo para recibirlo? Ahora que lo sabes,
¿Cómo puedes seguir igual? ¿Cómo puedes ignorar que, mientras el mundo dormía espiritualmente, Dios estaba cumpliendo en silencio una de sus profecías más antiguas? Si has sentido que este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas estas revelaciones, entonces te hago una pregunta directa. ¿Crees que este regreso profético tiene algo que ver contigo? ¿Sientes que también hay una promesa que te está llamando a volver, no a una tierra, sino al corazón de Dios? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu testimonio, porque no estás solo. Hay miles despertando como tú, y, juntos, somos parte de un mover espiritual que el mundo aún no comprende. Suscríbete al canal y activa la campanita. No es solo para recibir notificaciones. Es un acto de fe. Es un paso que dice, estoy listo para escuchar lo que Dios quiere decirme. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. El tiempo profético no ha terminado. Está comenzando. Y tú estás dentro de él. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video. Shalom.